Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político, con nuestros reporteros de política de Noticiero Guatevisión. A ver, les planteaba que íbamos a seguir en la misma línea, pero nos íbamos a trasladar a tribunales. En esta semana, el Ministerio Público le pidió al jueza, mejor dicho, que lleva el caso por el botín registro de la propiedad, en el que Anabela de León habría cometido varias anomalías, incluida una en la que está metida la empresa Fulanos y Menganos, meter en la sindicación, aunque no imputar formalmente cargos, a José Manuel Morales Marroquín y a Samuel Everardo Morales, es decir, el hijo y el hermano del presidente. Esto supone un paso más para que los dos familiares del jefe de gobierno tengan que comparecer ante un juez ya con una sindicación más formal y con responsabilidades penales por haber defraudado, no tenemos totalmente claro la razón de ese defraudo, al Estado por cerca de por lo menos 130,000 quetzales. ¿Esto va a generar desgaste o ya se generó el suficiente desgaste para el presidente Jimmy Morales por este caso en particular? Estamos viendo cómo este caso, que involucra a dos integrantes de la familia presidencial, ha ido avanzando un poco a paso lento, pero se está demostrando que el proceso está caminando. Mientras esto ocurre, vemos a un presidente que prefiere guardar silencio, que creo que quizás sea la mejor estrategia, porque al salir probablemente pueda, o al referirse al tema, probablemente pueda cometer un error. Entonces vemos al Ejecutivo o al mismo presidente que este caso lo está llevando a no disfrutarse la presidencia. Disfrutar la presidencia en el sentido de un político de ejercer su trabajo. Que ejerce su trabajo públicamente, porque que se Otto exhibe Pérez ante Molina los medios. disfrutó mucho la presidencia. Demasiado. No, por pues citar un un presidente que no se está exhibiendo tanto por temor a que algún medio de comunicación le pregunte la situación de su hijo. Incluso la presidencia, la postura oficial es únicamente esta, que se ha ido avanzando el proceso, pero que el presidente se mantiene en la posición de no hablar del tema, pero esto opaca la otra agenda del Ejecutivo, ¿verdad? Porque entonces no vemos al presidente en alguna actividad muy recurrentemente pública. La mayoría de actividades de la presidencia se hacen a puerta cerrada o no se convoca prensa. Esta semana iba a tener una actividad en el Hospital Roosevelt y al ver movimiento de la prensa, el presidente decide no llegar. Y sin gasto en publicidad oficial, y lo que le reduce presencia pública a y cualquier utilizando presidente. Únicamente los medios de comunicación, en este caso masivos, que están al alcance, que son las redes sociales, pero ahí cometiendo ciertos errores, ¿verdad? Vimos la publicación. Sigue perdiendo la oportunidad, porque hasta este tema, que es tan espinoso para él, puede ser una oportunidad para reivindicarse y decir, bueno, señores, en efecto, que la ley actúe y facilitarla al final de cuentas. Y utilizar ese mantra constantemente. Bueno, que la gente tenga un entendimiento entendimiento de que las cosas van a caminar sin influencia de él, que al final de cuentas yo no creo que eso se vaya a dar. Yo siempre he pensado, de acuerdo a la experiencia que yo tuve en tribunales, y yo creo que esto va a llegar a instancias finales, pero que en su momento pues irán a obtener una condena con medida sustitutiva, y yo creo que ese es el camino que lleva este proceso. Yo no creo que con la presión mediática y la presión, y además la certeza que se tiene de que aparentemente los jueces puedan trabajar de forma imparcial, pues los vayan a condenar por lo que hicieron, porque las pruebas están ahí. Entonces, eso lo ha dicho Miguel. Yo creo que efectivamente Jimmy Morales ha dicho, yo voy a aceptar y estoy dispuesto a que sea la justicia la que hable. Pero el punto de Miguel es que el presidente podría llegar a 20 actividades públicas y en esas 20 los periodistas le van a preguntar lo mismo y él va a responder lo mismo. Y después de 40 veces que ocurrió eso, ya nadie le va a preguntar eso, porque ya todos sabemos la respuesta. Yo lo que concuerdo es con Carolina en el hecho de que ese miedo, ese temor lo hace ausentarse y por tanto no lo hace tener esa presencia de liderazgo que debería de tener dentro del Ejecutivo. Otra de las cosas que creo, y en torno a la pregunta inicial que tú habías hecho, es si esto le sigue generando desgaste. Creo que el ritmo ha sido lo suficientemente lento como para que la gente lo vaya digiriendo, y cada pasito que va surgiendo, como que cada vez cala un poco menos, creo yo, o pierde dimensión.
porque realmente si vemos desde cuándo es que surgieron, por ejemplo, estas declaraciones en torno al hijo y al hermano de Jimmy Morales, fueron ya, ¿qué? Casi Ya cumple un mes. Un mes, más de un mes creo yo que se cumple, y los procesos han sido bastante lentos. Lo que sigue después de que fueron sindicados es ya una orden de captura. A ver, sería el siguiente hago paso, eco de una declaración de Jafet Cabrera de esta semana, donde dice, todo este asunto no afecta en la gobernanza del Estado de Guatemala. ¿Qué piensan? Pues yo lo que quisiera era que lo demuestren, entonces, así con acciones, a qué tema está priorizando el Ejecutivo en este momento. Como hablábamos, si no fuera el tema del hijo del presidente y el hermano, ¿qué estaría haciendo el presidente a lo público? O por lo menos esta imagen que tiene que transmitirse de que se está haciendo algo. Si él está presente o no presente, a mi criterio, pues no importa, pues si las cosas caminan está bien, pero las cosas no están caminando. Estamos viendo que la semana pasada sale el vocero presidencial a decir que el promedio de ejecución es del 31% en algunas instituciones. Eso da pena, porque al final de cuentas ellos son los más afectados. Jimmy Morales es quien pide 70,000 y pico millones de quetzales para el presupuesto del 2017. Y resulta que ni siquiera pueden ejecutar, o 68. Van ejecutando en algunas, sí, van por un promedio de 60, 68%. Claro, 2 meses. Y es que ese sí es un punto medular. Eso sí es concreto. Ese sí es un punto medular dentro de la gobernanza. Creo que el tema de los señalamientos al hijo y al hermano de Jimmy Morales afectan su imagen, más no la gobernanza como tal. Creo que hay puntos medulares ahí, como por ejemplo el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Desarrollo Social, que esos sí que están generando problemas, sí que están generando y que lo están roncha. reflejando, digamos, no son rumores, o sea, ahí están los datos, ahí están los números, ¿no? Estamos hablando de la ayuda social, en donde ha habido una Así muy que poca lo que ejecución. quiero decir es que tampoco Jafet puede decir no estamos teniendo problemas de gobernanza, todo está marchando bien, porque tampoco es que está marchando bien. Es decir, sí, tal vez este problema judicial no es lo que va a manchar todo su gobierno, pero ellos tampoco están dando luces de que todo está funcionando bien o que ellos están sabiendo llevar las riendas de la Con Carol hacíamos un ejercicio durante la semana en la redacción del noticiero. Tenemos 2 minutos para cerrar con este tema. Funcionemos como el vocero presidencial. Hagan ese ejercicio mental ustedes y también si usted quiere hacerlo en su casa. ¿Puedo declamar? No. Quitemos el tema del escándalo. Ya sabemos que todo el tema de la reforma tributaria se cayó y no sabemos qué pasó. El de la reforma a la ley electoral pues avanzó de alguna forma. ¿En qué está el gobierno? Yo creo que ante la falta de agenda desde un inicio, vemos cómo las carteras o los ministros, muy eficientemente algunos de ellos, porque no podemos generalizar, han ido tratando de sacar su cartera como pueden, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Sin embargo, al no haber una cohesión, digamos, en el mismo gobierno o una dirección, es lo que estamos viendo finalmente, que no hay un tema donde el gobierno de Jimmy Morales esté haciendo una diferencia. Miguel, ¿en qué está el gobierno? Yo creo que se está desgastando más, no solo en su imagen, sino creo que hay acciones muy concretas que dejan mucho que desear. Pero hacía el ejercicio mental. Ponete del lado del gobierno. Algo debe estar haciendo. Pues no lo refleja. Lo urdes. Es un ejercicio complicado. Yo creo que el gobierno falló. El gobierno está analizando qué hacer. Sí. Eso está haciendo. El gobierno está viendo qué hacer. El proyecto, creo yo, del presidente nació muerto. El día que le dijeron a él, mire, usted es el presidente, creo que entonces empezó a buscar un manual de cómo ser presidente en el baúl de su cabeza. Cuando se está haciendo algo, no están comunicándolo. Yo sí coincido con Carol en el tema que sí hay algunos ministerios que tienen agendas, pero son propias, de alguna forma clara, muy propias. O que el presidente no ha logrado adueñarse de ellas. Tenemos que terminar. Lourdes, Miguel, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en Panorama Político. A usted también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana a 7:30 de la noche está nuestro director Haroldo Sánchez con el resumen de lo que ha ocurrido el fin de semana y en esta jornada, o en esa jornada dominical. Y a lo largo de la semana, pues en todas las emisiones de Noticiero Guatevisión, estamos trabajando lo mejor posible para poder informarle. Que tenga una muy feliz noche.